La ciudad de los dioses y la cruz de Cristo. Había una ciudad en el corazón del altiplano mexicano que los antiguos llamaban Choloyan, el lugar de huida. Para los pueblos mesoamericanos, aquella urbe no era una ciudad cualquiera. Su grandeza la había convertido en el santuario más venerado de toda Anáhuac, una urbe tan sagrada como Roma lo era para los cristianos. En Cholula se alzaba la pirámide más grande jamás construida por el hombre en la tierra de los indios, Tlachihualtepetl, una montaña artificial dedicada al dios Quetzalcóatl, señor del viento y la serpiente emplumada. Desde lo alto de aquel templo, se elevaban columnas de humo de copal, y también, el humo oscuro de los sacrificios humanos que alimentaban a los dioses sedientos de sangre. Los cronistas españoles la describieron como un centro religioso y comercial inmenso, con miles de templos menores, adoratorios y patios rituales. Era, en palabras de Fray Toribio de Benavente, Motolinía, una ciudad más poblada de ídolos que de hombres. Pero la providencia divina había marcado el destino de Cholula. En 1519, Dios permitió que por esas mismas calles de piedra y adobe entrara un puñado de hombres montados en caballos, soldados de la fe y de la espada, encabezados por Hernán Cortés, un hombre escogido para ser instrumento de un plan más alto que él mismo. No se trataba solo de una expedición militar, era el encuentro entre la cruz de Cristo y los ídolos de los demonios. Un choque inevitable entre dos mundos, donde la sangre correría como río, pero donde también el signo de la redención se impondría sobre el sacrificio humano. En la encrucijada de los tiempos, Cholula sería escenario de tragedia y misterio, de horror y salvación. Una ciudad destinada a ser recordada no solo por la matanza que estremeció a sus muros, sino porque en ella se cumpliría, entre lágrimas y fuego, la primera victoria espiritual de España sobre los altares de los dioses falsos. Y así, comienza nuestra historia. Bienvenidos a Bigman Productions. Un canal donde la historia cobra vida y la verdad resplandece ante tus ojos. Sumérgete con nosotros en un viaje fascinante a través del tiempo, mientras desentrañamos los acontecimientos y personajes que moldearon el hispanismo desde 1492, así como las intrigas y maravillas de la época medieval y el Renacimiento. Aquí, no solo exploramos batallas y conquistas, sino que también iluminamos las mentes brillantes y las influencias culturales que definieron una era. Descubre con nosotros la autenticidad de la historia, desmitificando mitos y revelando secretos ocultos que han resistido el paso de los siglos. En Bigman Productions, te prometemos una narrativa histórica apasionante y rigurosamente investigada, donde cada vídeo es una puerta a un pasado vibrante y revelador. Súmate al viaje y redescubre la historia con una nueva perspectiva. Suscríbete y acompáñanos en esta aventura de conocimiento y descubrimiento. Cholula, la Roma indígena. Antes de que los estandartes de Castilla se alzaran en sus plazas, Cholula era considerada el corazón espiritual de Mesoamérica. Los pueblos nahuas decían que quien no había peregrinado a Cholula, no había conocido la grandeza de los dioses. Allí llegaban comerciantes, sacerdotes y guerreros desde Tlaxcala, desde el Valle de México, desde Oaxaca e incluso de lejanas tierras mayas. Era una ciudad abierta al intercambio, pero dominada por la religión. Su pirámide colosal, cubierta por vegetación y considerada por los indígenas una montaña sagrada, era llamada Tlachihualtepetl, el cerro hecho a mano. Según las crónicas, su base superaba incluso a la de las pirámides de Egipto. No obstante, aquella mole no era un monumento a la vida, sino un altar a la muerte. Miles de víctimas habían subido sus empinadas escalinatas para ser ofrecidas al dios serpiente. Sus corazones palpitantes eran arrancados bajo el sol ardiente, mientras los sacerdotes cubiertos de sangre derramaban los cuerpos por los muros sagrados. Cholula era, para los indígenas, el Vaticano de los ídolos. Y para los hombres de Cortés, muy pronto sería el epicentro del choque espiritual entre el paganismo y la fe católica. Los cronistas españoles se asombraron de la magnitud de su religiosidad. Fray Toribio Motolinía escribió que Cholula era más llena de templos que la misma Sevilla de iglesias. Y Bernal Díaz del Castillo, testigo ocular, afirmó que en sus calles había torres y adoratorios innumerables, más de 400.
Pero aquella grandeza estaba teñida de horror. El esplendor de Cholula no era fruto de la paz, sino del sacrificio continuo. Los dioses exigían sangre, y los sacerdotes cumplían su mandato sin piedad. Era inevitable que la luz de la cruz se presentara allí para disipar aquellas tinieblas. Y cuando Hernán Cortés, acompañado de los tlaxcaltecas, entró en la ciudad, no solo entraba un ejército extranjero, entraba la providencia de Dios en el corazón de la idolatría indígena. Cholula, la orgullosa Roma de los indios, estaba a punto de ser puesta a prueba. La entrada de Cortés en Cholula y la trampa tendida. El 12 de octubre de 1519, Hernán Cortés y sus hombres avanzaron hacia Cholula, invitados por los señores de la ciudad. La invitación parecía un gesto de respeto, pero pronto se revelaría como un engaño mortal. La fama de Cholula como centro sagrado del mundo indígena era tan grande que Moctezuma mismo, emperador de México Tenochtitlán, había ordenado a sus aliados que allí se fraguara un plan para destruir a los españoles. Se trataba de atraer a Cortés a la ciudad, desarmarlo en terreno enemigo y exterminarlo junto a sus hombres. Cortés, sin embargo, no era un hombre ingenuo. El capitán extremeño, astuto como pocos, sabía leer los signos de la política indígena. Los tlaxcaltecas, sus aliados y antiguos enemigos de Cholula, le advirtieron que detrás de las sonrisas y ofrendas se ocultaba un proyecto de traición. Al llegar, los españoles fueron recibidos con honores, con procesiones rituales y mujeres que traían flores y tamales. Pero mientras más se adentraban en la ciudad, más clara era la tensión en el aire. Los soldados notaron que las calles estaban sembradas de piedras, que en los techos había lanzas escondidas y que en las plazas se acumulaban guerreros disfrazados de civiles. Los caciques cholultecas, obedeciendo a Moctezuma, planearon que los conquistadores serían emboscados y sacrificados en masa sobre los altares de Quetzalcóatl. Las crónicas señalan que incluso habían preparado estacas para empalar caballos, aquellos animales que los indígenas aún creían bestias míticas de 2 cabezas. Pero la providencia no abandona a los que llevan la cruz. Cortés, advertido por doña Marina, la Malinche, y confirmado por sus aliados tlaxcaltecas, supo de la conjura. Y lo que estaba destinado a ser la trampa de Cholula se transformó en un acto de justicia divina. La ciudad que se presentaba como un santuario de los dioses estaba a punto de ser escenario de una revelación, que las armas de Castilla y la fe de Cristo no se doblegarían ante los engaños del paganismo. Cholula había abierto sus puertas con falsedad, y pronto pagaría el precio de su plan maligno. La matanza de Cholula, castigo y justicia. La mañana en que todo estalló, Hernán Cortés reunió a los caciques cholultecas en el patio central. Con voz firme, les recriminó la traición descubierta, las armas escondidas en las casas, las fosas abiertas para los caballos, y la emboscada preparada por órdenes de Moctezuma. Los líderes indígenas guardaron silencio. Sus rostros confirmaban lo que sus palabras negaban. La trampa estaba descubierta. Entonces, con la señal convenida, los soldados españoles y los guerreros tlaxcaltecas cerraron las puertas del patio. La justicia comenzó. Las crónicas cuentan que más de 3000 cholultecas murieron en aquel acto de castigo. La ciudad entera fue puesta bajo fuego y hierro. Los templos ardieron, las casas fortificadas fueron derribadas, y el terror se apoderó de quienes habían pretendido traicionar. La llamada matanza de Cholula no fue un acto de crueldad gratuita, sino una respuesta directa a una conspiración que, de haberse consumado, habría acabado con Cortés, con sus hombres y con la misión evangelizadora que traían consigo. El mensaje fue claro: España no era una presa fácil, y los que atentaran contra los enviados de Cristo pagarían las consecuencias. Incluso Fray Bartolomé de las Casas, crítico severo de muchas acciones, reconoció que en Cholula había existido una conjura. Y Bernal Díaz del Castillo, testigo directo, escribió que el castigo fue por nuestro bien y servicio de Dios, pues de no hacerse, jamás hubieran salido vivos de allí. Tras el castigo, Cortés liberó a las mujeres y a los niños, y permitió que la ciudad fuese reorganizada bajo nuevas autoridades leales. Cholula,
corazón del culto indígena, quedó sometida al poder de Castilla y abierta a la cruz de Cristo. La noticia corrió como el fuego por las tierras de Anáhuac: los españoles eran invencibles, no por la fuerza de su número, que era pequeño, sino por el amparo de la providencia. La matanza de Cholula no solo quebró la resistencia indígena, también envió un mensaje directo a Moctezuma. El emperador entendió que el poder que había llegado de ultramar no podía ser doblegado por engaños, y que la mano de Dios guiaba a los conquistadores. Así, en las cenizas de Cholula, se consolidó la certeza de que el destino de la Nueva España estaba marcado por la cruz y la espada. El significado espiritual de Cholula en la conquista. Más allá de la sangre y del estrépito de la batalla, Cholula tuvo un sentido que iba mucho más lejos de lo meramente militar. Fue un momento espiritual y providencial dentro de la gran empresa de la conquista. Cholula era, en aquel tiempo, el centro religioso más importante de Mesoamérica. Allí se erguía la gran pirámide dedicada a Quetzalcóatl, rodeada de templos donde se ofrecían sacrificios humanos en nombre de falsos dioses. Era el corazón del paganismo indígena, un lugar donde miles de víctimas habían sido degolladas en altares manchados de sangre. El castigo de Cortés, más que un golpe político, fue una purificación sagrada. Los ídolos fueron abatidos, los templos profanados, y la soberbia de aquellos sacerdotes que pensaban acabar con los cristianos quedó destruida. Donde antes se alzaban cánticos demoníacos, poco a poco resonarían las campanas de la iglesia. Las crónicas dicen que los tlaxcaltecas, aliados de los españoles, vieron en ello un acto de justicia divina. Pues no olvidemos que también ellos habían sido víctimas de la tiranía mexica y de sus sacerdotes de Cholula. La caída de esa ciudad fue celebrada como una victoria no solo para los castellanos, sino también para los pueblos que anhelaban libertad. Cholula significó que la cruz avanzaba sobre el ídolo, que la luz del Evangelio comenzaba a abrirse camino sobre la oscuridad de los sacrificios humanos. Fue como si Dios mismo hubiese puesto su mano, mostrando que los españoles no venían a ser vencidos, sino a cumplir un mandato providencial: la cristianización de las tierras nuevas. Hernán Cortés entendió el simbolismo. Tras la batalla, ordenó levantar un altar a la Virgen María sobre las ruinas de un templo indígena. Así, en el mismo sitio donde antes corría sangre inocente, se alzó la esperanza cristiana. El eco de Cholula se extendió hasta México Tenochtitlán. Moctezuma recibió la noticia con temor reverente, comprendiendo que los hombres de Castilla traían consigo algo más que arcabuces y espadas, traían una misión que ningún poder humano podía detener. De este modo, la matanza de Cholula, vista con ojos espirituales, fue un juicio de Dios sobre la idolatría, y un anuncio de que la fe católica se impondría sobre los dioses de piedra. Fue el comienzo de un nuevo orden que transformaría para siempre las tierras de Anáhuac. El impacto político y psicológico de Cholula en Moctezuma y el Imperio Mexica. La noticia de lo sucedido en Cholula corrió veloz como el viento, llevada por mensajeros que subían y bajaban las sierras del Anáhuac. En cuestión de días, llegó a oídos del emperador mexica Moctezuma II, que se hallaba en Tenochtitlán, rodeado de consejeros, magos y sacerdotes. El relato era claro: los extranjeros barbudos, acompañados de sus aliados tlaxcaltecas, habían arrasado Cholula, el santuario sagrado de Quetzalcóatl. Y lo habían hecho con una rapidez y una fuerza que ningún ejército local había mostrado jamás. Para Moctezuma, aquello fue más que un golpe político. Fue un golpe psicológico y espiritual. Si Cholula, la ciudad sagrada, había sido humillada en cuestión de horas, ¿qué quedaba entonces para Tenochtitlán, incluso con toda su gloria y esplendor? Las crónicas cuentan que el tlatoani cayó en un estado de angustia profunda. Los presagios que venía escuchando desde hacía años, en el regreso de Quetzalcóatl, señales en el cielo, voces extrañas en los templos, parecían confirmarse. Muchos en su corte interpretaron que aquellos hombres de Castilla eran enviados de los dioses. Otros, más lúcidos, comprendieron que eran guerreros de carne y hueso, pero de un poder desconocido. En lo político, Cholula significó que los pueblos aliados de los mexicas temblaran. Si los españoles habían derrotado con tal contundencia a una ciudad sagrada, ¿qué esperanza tenían los vasallos del imperio?
Tlaxcala, Huejotzingo y otros señoríos entendieron que la suerte estaba echada, unirse a Cortés era apostar por la victoria inevitable. En lo psicológico, los mexicas comenzaron a ver a los españoles como seres invencibles y protegidos por un poder sobrenatural. El mismo Moctezuma, paralizado por el miedo, oscilaba entre la diplomacia y la sumisión. La confianza en la fuerza de Huitzilopochtli y los dioses guerreros de Tenochtitlán empezaba a resquebrajarse. Cholula, en consecuencia, no fue solo una matanza, fue un mensaje político. Cortés había demostrado que castigaría la traición, que ningún altar pagano sería respetado y que quienes se opusieran al cristianismo serían reducidos con fuego y espada. La caída de Cholula fue, en cierto modo, la primera gran grieta que resquebrajó el orgullo mexica. Los señores de Tenochtitlán miraban con espanto cómo el equilibrio del poder se tambaleaba. La supuesta grandeza eterna del imperio mexica comenzaba a ser cuestionada, mientras la figura de Hernán Cortés se erguía como un caudillo implacable, elegido por Dios para transformar aquellas tierras. De este modo, la matanza de Cholula preparó el terreno para el siguiente acto del drama, la entrada triunfal de los españoles en México Tenochtitlán. La caída de los ídolos y el anuncio del Dios verdadero en Tenochtitlán. Instalados ya en la grandiosa ciudad de México Tenochtitlán, los españoles se sorprendieron al ver templos y altares dedicados a ídolos demoníacos, cubiertos de sangre y rodeados de sacrificios humanos recientes. El hedor de la carne quemada y de la sangre derramada era insoportable, testimonio vivo de un culto sombrío que mantenía oprimido al pueblo mexica. Hernán Cortés, hombre de fe profunda, comprendió que la verdadera conquista no era solo militar, sino espiritual. Su deber como caballero cristiano era arrancar a aquellos pueblos de las garras de Satanás y elevarlos hacia la luz de Jesucristo. Un día, acompañado de sus soldados y con el permiso, aunque receloso, de Moctezuma, Cortés subió al Templo Mayor, la pirámide donde los sacerdotes mexicas ofrecían corazones humanos aún palpitantes a Huitzilopochtli. Lo que vieron los cristianos fue una visión infernal, paredes ennegrecidas por la sangre, cráneos empalados en hileras interminables, ídolos monstruosos manchados de ofrendas. Cortés no vaciló. Ante la mirada horrorizada de los sacerdotes, ordenó derribar aquellos ídolos impíos y en su lugar levantar una sencilla pero gloriosa cruz cristiana. Sobre la cúspide del templo, donde antes se ofrecía muerte, los españoles colocaron la imagen de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Reina de los cielos. Era un acto de poder espiritual, los demonios eran expulsados y Cristo comenzaba a reinar en aquellas tierras. Los sacerdotes mexicas gritaron, Moctezuma titubeó, y muchos nobles se llenaron de ira. Pero el pueblo sencillo, los esclavizados por el terror de los sacrificios, vieron en aquel signo una promesa de esperanza, un Dios que no pedía sangre humana, sino que entregaba la suya propia para salvar al mundo. La caída de los ídolos en Tenochtitlán fue más que un gesto simbólico, fue la proclamación de que la cruz de Cristo, llevada por aquellos hombres que habían cruzado el océano, había llegado al corazón del imperio más poderoso de América. Los cronistas relatan que aquella noche, tras colocar la imagen de la Virgen, los soldados españoles cantaron himnos y rezaron el Santo Rosario, mientras las antorchas iluminaban la cima del templo. El eco de sus voces se extendió sobre los lagos y calzadas de la ciudad, como un anuncio de que los tiempos oscuros estaban por terminar. El choque espiritual era inevitable. Los sacerdotes mexicas sabían que su poder se desmoronaba, y Moctezuma, dividido entre el miedo y la fascinación, comenzaba a perder la autoridad sobre su pueblo. España, guiada por la fe católica, no había llegado solamente a conquistar territorios, sino a redimir almas. Y en aquel momento, en el corazón de Tenochtitlán, se encendió la llama del cristianismo que jamás se apagaría en estas tierras. La rebelión mexica y la guerra de Tenochtitlán. La caída de los ídolos y la entronización de la cruz en el Templo Mayor encendió un fuego de odio en los corazones de los sacerdotes mexicas. Para ellos, el gesto de los españoles no era liberación, sino una ofensa intolerable a los dioses que durante siglos habían dominado aquellas tierras. Moctezuma, cada vez más débil y prisionero de sus dudas, trataba de mantener la paz entre sus súbditos y los conquistadores. Pero la tensión crecía en cada esquina de la gran ciudad.
Los murmullos en los mercados, los gestos desafiantes de los guerreros, las miradas de ira hacia los soldados de Cristo eran señales de que la tormenta se avecinaba. El estallido llegó durante la llamada fiesta de Toscatl, una celebración en honor a los ídolos. Los mexicas habían preparado danzas y cánticos en el gran patio del templo, y los españoles permitieron la reunión. Pero cuando los sacerdotes comenzaron a entonar himnos paganos y los guerreros portaban armas ocultas, Pedro de Alvarado, al mando en ausencia de Cortés, sospechó de una traición y decidió actuar. Los españoles irrumpieron en la fiesta, y en un torbellino de hierro y pólvora, atacaron a los celebrantes. Lo que siguió fue una masacre, el patio se cubrió de sangre, y los gritos de los mexicas se mezclaron con el fragor de las espadas. La noticia se extendió como un relámpago. La ciudad entera estalló en rebelión. Las calles de Tenochtitlán se convirtieron en un campo de guerra, con piedras, lanzas y flechas lloviendo sobre los españoles. Moctezuma, prisionero en su propio palacio, intentó calmar a su pueblo saliendo al balcón y pidiendo paz, pero fue recibido con insultos, pedradas y desprecio. Aquella misma jornada, el emperador mexica, antaño temido y reverenciado, cayó herido de muerte por los suyos. Los españoles comprendieron entonces que la ciudad entera se había vuelto contra ellos. Los canales se llenaron de canoas enemigas, las calzadas se bloquearon, y cada casa se transformó en una fortaleza desde donde disparaban los guerreros mexicas. En ese infierno comenzó la retirada más dolorosa, la noche triste. Bajo la lluvia, cargando con oro y reliquias, los soldados intentaron huir por la calzada de Tacuba, perseguidos sin tregua por miles de mexicas. Muchos españoles cayeron al agua, otros fueron sacrificados en lo alto de los templos, y la sangre cristiana corrió abundante aquella noche. Pero no fue una derrota definitiva, sino una purificación. Hernán Cortés, arrodillado bajo un árbol y con lágrimas en los ojos, juró que volvería, no por codicia, sino por la cruz y por la corona. España no había sido enviada por Dios para ser vencida, sino para consumar la misión sagrada de llevar la fe católica al corazón del Nuevo Mundo. El odio de los mexicas había estallado, pero con ello habían sellado también su destino. Porque la cruz, aunque herida, no había sido vencida. El sitio y la caída de Tenochtitlán. Tras la retirada sangrienta de la noche triste, muchos creyeron que la empresa española estaba perdida. Sin embargo, Hernán Cortés no era un hombre común, era un soldado de Cristo, convencido de que su misión no respondía únicamente a la ambición de oro, sino al designio de Dios y de la corona católica. Con el apoyo de los tlaxcaltecas, que veían en los españoles a los liberadores que pondrían fin al dominio cruel de los mexicas, Cortés reorganizó sus fuerzas. Forjó alianzas con otros pueblos oprimidos, levantó bergantines en las orillas del lago de Texcoco y preparó un ejército en el que las lanzas hispanas y las flechas indígenas se unirían bajo la cruz. El sitio de Tenochtitlán comenzó en 1521. Durante meses, la ciudad que alguna vez fue llamada la Venecia del Nuevo Mundo, quedó rodeada por las aguas, sus calzadas cortadas, sus canales dominados por los bergantines españoles. Día tras día, las tropas católicas avanzaban, arrasando templos y derribando ídolos, mientras los mexicas, desesperados, resistían con ferocidad en cada puente y cada azotea. El hambre se convirtió en un enemigo más poderoso que las espadas. En Tenochtitlán ya no había maíz ni agua limpia, los canales se llenaron de cadáveres, y los templos se convirtieron en altares de sangre donde los sacerdotes sacrificaban prisioneros en vano, implorando a dioses que ya no escuchaban. Porque el Dios verdadero había llegado, y su cruz se alzaba sobre cada victoria. Cortés, con firmeza pero también con dolor, ordenó la destrucción sistemática de la ciudad. Cada jornada, las huestes católicas derribaban barrios enteros para avanzar, hasta que finalmente, tras 93 días de sitio, Tenochtitlán cayó. El último tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado mientras intentaba huir en canoa. Frente a Cortés, declaró con dignidad: «Señor Malinche, ya he hecho lo que estaba de mi parte en defensa de mi ciudad y de mi gente. Ahora, toma mi vida con tu puñal». Pero Cortés, reconociendo en él la valentía del enemigo vencido, le perdonó la vida en ese momento.
Era el gesto de un caballero cristiano, de un soldado del rey católico, que veía incluso en sus adversarios la dignidad de hombres creados por Dios. La gran ciudad de los mexicas ardió, pero sobre sus ruinas comenzó a levantarse una nueva capital, México Tenochtitlán, que pronto sería México, ciudad de Dios y de la Virgen, centro de un nuevo reino donde la fe católica iluminaría a los pueblos. La victoria no fue solo militar, fue espiritual. La cruz había triunfado sobre los ídolos, la fe sobre la superstición, y la corona católica de Castilla se alzó como instrumento de la providencia en aquellas tierras. España había demostrado, una vez más, ser el brazo armado de Dios en la historia. La evangelización y el nacimiento de la Nueva España bajo el amparo de la Virgen María. La conquista militar de Tenochtitlán fue solo el inicio de una empresa mucho más profunda, la conquista espiritual. Hernán Cortés y sus capitanes sabían que las espadas abrían caminos, pero eran las cruces las que transformaban corazones. En las ruinas de la ciudad mexica, mientras aún humeaban los templos destruidos, los frailes franciscanos y dominicos comenzaron a levantar las primeras iglesias. Allí donde antes se escuchaban los tambores de la muerte y los gritos de sacrificios humanos, ahora resonaban los cánticos litúrgicos en latín y castellano. Los pueblos, antes temerosos de sus crueles dioses, se sorprendieron al descubrir a un Dios que no pedía sangre inocente, sino amor y fe. El Evangelio traía esperanza, consuelo y dignidad. Cada hombre, sin importar su linaje, era hijo de Dios. La grandeza del catolicismo español no fue solo en armas, sino en espíritu. Se enseñó a leer, se levantaron hospitales, se construyeron colegios, y los misioneros recorrieron selvas, montañas y desiertos para llevar la luz de Cristo hasta los rincones más remotos. Y fue en este proceso que ocurrió uno de los hechos más grandiosos de la historia cristiana, la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. En el Cerro del Tepeyac, la Madre de Dios se mostró al humilde indígena Juan Diego, no como reina lejana, sino como madre cercana, revestida de sol, con la luna bajo sus pies y estrellas en su manto. Con dulzura habló en náhuatl, la lengua de su pueblo, y pidió que se le levantara una casa, un templo desde donde daría consuelo y protección a todos los que la invocaran. Este hecho selló la evangelización de la Nueva España. Millones de indígenas, que antes habían adorado a dioses sangrientos, comenzaron a acercarse a Cristo a través de la Virgen Morena, viéndola como la verdadera madre de un nuevo pueblo. La fe católica ya no era solo de los conquistadores, era ahora el alma de una nación naciente. España había traído la espada y la cruz, pero fue la Virgen María quien unió en un solo corazón a conquistadores e indígenas, dando origen al mestizaje, a un nuevo pueblo bajo el signo de la fe. La Nueva España no nació como colonia, sino como extensión del reino católico. Era un hijo legítimo de la cristiandad, unido a la corona de Castilla y protegido por la Madre de Dios. De esta manera, sobre las ruinas de Tenochtitlán, floreció no solo una ciudad, sino un pueblo nuevo, con raíces indígenas y espíritu cristiano. Un pueblo que habría de ser luz del catolicismo en el Nuevo Mundo y faro de la fe para toda América. El esplendor de la Nueva España como joya del Imperio Católico. La Nueva España, nacida del encuentro entre la fe católica y la fuerza de los conquistadores, no fue una tierra olvidada en los confines del mundo. Muy al contrario, se convirtió en la joya más brillante del Imperio Español, la más fértil y abundante de todas las provincias ultramarinas. Desde la Ciudad de México, edificada sobre las ruinas de Tenochtitlán, se levantó una urbe que no tardó en ser llamada la muy noble, insigne y leal Ciudad de México. Con sus iglesias, conventos, palacios y plazas, competía en esplendor con las ciudades más importantes de Europa. La fe católica impregnó cada rincón, campanas que marcaban las horas, procesiones solemnes que recorrían las calles, altares adornados con flores y música sacra que elevaba el espíritu. Los pueblos indígenas, antes oprimidos por dioses crueles, encontraron en el Evangelio dignidad y esperanza. Los españoles trajeron no solo la cruz, sino también el conocimiento, universidades, colegios y hospitales. En 1551 se fundó la Real y Pontificia Universidad de México, la primera del continente, faro de sabiduría y formación cristiana. Médicos, arquitectos, juristas y teólogos se preparaban para servir tanto al Reino de España como a Dios.
Las riquezas de la tierra bendecida por el Señor fluían hacia el imperio: plata de Zacatecas, oro de Michoacán, cacao, maíz y nuevas cosechas que nutrieron al mundo entero. Pero más grande que estas riquezas materiales fue la unidad espiritual que se forjó bajo la Virgen de Guadalupe, protectora de la nación. El mestizaje, lejos de ser debilidad, se convirtió en fuerza. Españoles e indígenas, unidos por la fe, dieron origen a un pueblo nuevo, orgulloso de sus raíces y sostenido por la cruz. Era el cumplimiento de la visión de Isabel la Católica: un solo pueblo bajo Dios, unido en el mismo reino. La Nueva España brillaba no solo como centro de comercio y riqueza, sino como baluarte de la fe católica frente a los enemigos de Cristo. En un tiempo en que Inglaterra caía en la herejía protestante y Francia se desgarraba en guerras religiosas, la Nueva España se mantenía firme, resplandeciente, unida al trono y al altar. Así, el Imperio español no fue un poder vacío, fue la defensa de la cristiandad en dos mundos. Europa y América, unidos bajo la cruz, vivieron siglos de grandeza que aún hoy resuenan en la historia. Y en el corazón de esa grandeza, la Nueva España se alzó como un testimonio vivo de la misión católica de España: llevar la luz de Cristo hasta los confines del mundo, sin temer a mares ni tempestades, porque la verdadera victoria no era la del oro, sino la del alma. Así terminó Cholula, no como una simple ciudad conquistada, sino como un símbolo de lo que significa el destino providencial de España en el Nuevo Mundo. Los ídolos de piedra y los sacrificios humanos quedaron atrás, y en su lugar se alzó la cruz, estandarte eterno del cristianismo. Hernán Cortés y sus hombres no fueron verdugos de un pueblo inocente, sino instrumentos de Dios para arrancar las tinieblas de la idolatría y abrir paso a la luz del Evangelio. La sangre que corrió en Cholula no fue en vano, fue semilla de una civilización nueva, hispánica, mestiza y católica, que habría de perdurar siglos y siglos, uniendo el viejo y el nuevo mundo bajo la misma fe. Mientras en Europa los enemigos de España la calumniaban con leyendas negras, aquí, en estas tierras, se estaba forjando algo mucho más grande que cualquier imperio: una misión espiritual, la de llevar a Cristo a los confines de la tierra. Cholula nos recuerda, aún hoy, que la grandeza de España no fue solo militar ni política, sino profundamente religiosa. En su sacrificio y en su victoria late la certeza de que la espada y la cruz caminaron juntas, para dar nacimiento a un mundo nuevo. Porque España no vino a destruir, vino a trascender. No vino a apagar la vida, sino a encender la llama de la fe. Y en ese fuego sagrado, Cholula quedó marcada para siempre, como testigo de la gloria, del dolor y del triunfo eterno de la cristiandad.